Comuna Docente Podcast. En el capítulo de hoy, 11 de septiembre de 1973. A 50 años de la creación de la CETERA. El 11 de septiembre de 1973, 147 organizaciones docentes de todo el país, reunidas en el Congreso de Huerta Grande, provincia de Córdoba, fundaron la CETERA, Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina. En el transcurso del siglo XX se fueron sucediendo distintos intentos de conformar organizaciones sindicales con diverso grado de permanencia. Antecedentes importantes pueden rastrearse ya en las luchas que sostuvieron los trabajadores de la educación durante el periodo que va de 1955 a 1973. Allí nacieron y se consolidaron distintas organizaciones sindicales docentes impulsadas fuertemente por la demanda sectorial, desde la sanción de un estatuto docente hasta su efectiva vigencia en términos de la regulación del salario, la jubilación, etc. De esta manera fue desarrollándose un proceso de unidad que culminó con la fundación de CETERA. Es en septiembre de 1973 que los docentes argentinos, por primera vez en nuestra historia, logramos organizarnos sindicalmente a nivel nacional en una estructura que tendría continuidad hasta la actualidad. El antecedente más cercano fue el encuentro de Huerta Grande, en Córdoba, entre los días 30 de julio y 4 de agosto de 1973. Fue un ámbito de definición política del proceso de unidad gremial. Allí se convocaron a debatir militantes provenientes de las distintas corrientes del sindicalismo docente y se sentaron las bases del estatuto que habría de regir la vida de la nueva federación y por sobre todo la declaración de principios sobre la cual se sellaba la unidad de los trabajadores de la educación en lo que luego sería CETERA. Durante este proceso de discusión, los dirigentes de los principales agrupamientos docentes asumen la necesidad de desarrollar un profundo debate sobre tres cuestiones que atravesarán de allí en más a la organización que estaban creando. En primer lugar, la relación entre educación y política. En segundo lugar, la definición de la identidad laboral de los docentes. ¿Somos profesionales o trabajadores? En tercer lugar, el modelo de organización que los representa. Sindicato o asociación, por niveles y modalidades o unificado. Para explicar cómo se resolvió la primera cuestión, destacamos un párrafo de la declaración final del Congreso Constitutivo de la Confederación donde se plasma lo que entiendo como una matriz de pensamiento, un perfil característico de la CETERA. Dice así: el docente comprende que sus reivindicaciones trascienden a lo específicamente profesional al tener una responsabilidad esencial en la aplicación de la política educativa, pero tal responsabilidad no puede reducirse a aplicar una política determinada, sino que debe ser factor fundamental en la propia elaboración del proyecto educativo nacional. Por las características de los asistentes al debate de Huerta Grande y la intensificación de pronunciamientos ideológicos cercanos a los procesos de radicalización política del período, puso en contacto por primera vez las concepciones heredadas del liberalismo laico y las provenientes del nacionalismo popular. Como resultado de la discusión que se dio en Huerta Grande, se incorporaron principios antiimperialistas o de justicia social, enunciados poco comunes en la tradición discursiva del sindicalismo docente. En este sentido, y aquí vamos al segundo aspecto, se debatió y modificó la caracterización que el texto preliminar hacía del trabajador de la educación, contraponiéndose a la idea liberal del docente como factor fundamental del avance social, a una visión que, proviniendo del campo crítico, sostenía que es la permanencia, que es la pertenencia a la clase trabajadora lo que hace al docente sujeto de transformaciones sociales. Por último, la tensión que se observa en un tránsito de posiciones más cercanas al sindicalismo tradicional y a las asociaciones profesionales hacia posiciones más radicalizadas de corte clasista y cercana a un sindicalismo combativo. En los encuentros que dieron lugar a la creación de CETERA participaron entre 100 y 140 sindicatos de base.
Dada la heterogeneidad de sus sindicatos de base, los modelos sindicales que se expusieron y confrontaron en el proceso de creación de CETERA fueron dos. Por una parte, una federación de sindicatos únicos provinciales y por la otra, una confederación de federaciones de sindicatos provinciales. Esta última era una organización de tercer grado, lo que le impedía su incorporación a una central sindical como la Confederación General del Trabajo, que también era de tercer grado y que agrupaba a su vez a gran parte del sindicalismo argentino bajo el sello del peronismo. La unidad lograda estaba basada en 4 pilares básicos: pluralismo y proporcionalidad, que consta en los artículos 41, inciso 4. Confederales con mandato y control de las bases, artículo 29, inciso D. Autonomía y autarquía de las entidades confederales, artículo 100. Consulta permanente a las bases, artículo 100. Estos serán una marca de identidad fundacional. Luego vendrán las primeras huelgas nacionales convocadas por esta federación, que se realizaron en mayo de 1974. Durante la dictadura militar en Argentina, la CETERA sufrió el asesinato y secuestro de algunos de sus dirigentes, el exilio de otro sector y, en general, fue afectada como organización sindical por la ofensiva de la dictadura a las organizaciones gremiales. Intervención, suspensión, etc. Durante la década del 80, con la vuelta de la democracia, la CETERA cobró cada vez más relevancia como actor de la política educativa, convirtiéndose por un lado en un interlocutor reconocido por el Estado Nacional en las negociaciones salariales y las demandas por condiciones de trabajo, pero por otro lado, a medida que se fue consolidando a su interior la corriente político-sindical, la celeste, se inicia un proceso de verticalización, burocratización, dejando atrás los pilares básicos y rasgos salientes que dieron origen a la CETERA. Hace ya muchos años que la CETERA sufre el vaciamiento y sin duda ha optado por un sindicalismo de adaptación al sistema. Su actual conducción hace ya mucho que concibe a nuestra máxima entidad como simple mediadora entre los trabajadores de la educación y los gobiernos de turno. Por ello, lejos de apoyar las luchas sociales que se han dado a lo largo y ancho del país, como recientemente la gran lucha de los docentes jujeños, se ha asignado la triste misión de aislarlas y dejarlas desangrar en soledad. Si de la política educativa se trata, esta conducción se ha caracterizado por acompañar con distinta intensidad las reformas educativas de los gobiernos de los últimos 20 años. Aún una gran lucha como la de la Carpa Blanca se extinguió en el pantano de una ley de financiamiento educativo que no ha hecho otra cosa que reforzar la desigualdad educativa entre las provincias del país. Por último, eliminado cualquier grado de participación de las minorías en los órganos ejecutivos, la conducción utiliza su mayoría circunstancial para evitar el debate sobre la grave situación de los docentes y la educación pública. Como muestra de esta política, basta un botón, dice el dicho popular. Para conmemorar los 50 años de CETERA realizaron un congreso pedagógico nacional en el sitio de la memoria ESMA. En principio parece una actividad interesante en momentos en que la educación pública viene siendo amenazada. Sin embargo, se trató más de un acto electoralista que un necesario y democrático debate donde la voz de las bases y de las corrientes opositoras, que no fueron ni siquiera invitadas, vuelvan a hacerse escuchar y recuperar las mejores tradiciones democráticas y de lucha que dieron origen a la CETERA. Hoy, a 50 años de este importante proceso, la educación pública y los trabajadores de la educación están en peligro. Por lo tanto, en lo inmediato tenemos un desafío no menor: recuperar la historia, la autonomía, la democracia sindical y el protagonismo de los docentes. Necesitamos un sindicato democrático que fomente la participación de las bases docentes en toma de las decisiones, que garantice la representación de las minorías y que luche por la defensa de nuestras condiciones de trabajo y de un sistema educativo público, gratuito, estatal, científico y laico. La dirección de la CETERA
viene dejando pasar todas las reformas educativas en desmedro de su calidad y de nuestros derechos. Nosotros y nosotras, más que nunca, seguimos luchando por la defensa y transformación de la educación pública.